Buenos días, bienvenidos al webinar de Afinitas. Que nos toca hoy es transformación tecnológica de las relaciones laborales. Presentándome, mi nombre es Juan Luis Avendaño, yo soy secretario ejecutivo de Afinitas. Afinitas es un equipo de abogados, somos aproximadamente 450 abogados que pertenecemos a 4 estudios, uno en cada uno de los países de la Alianza del Pacífico. Está Barros Errázuriz en Chile, Gómez Pinzón en Colombia, Mijares Angoitia, Cortés y Fuentes en México y Miranda Llamado en Perú. Nosotros, como decía hace un momento, somos un equipo, trabajamos juntos ya 16 años, desde el 2004, y trabajamos como si fuéramos una sola firma, a pesar de que somos 4 firmas independientes. Esto requiere mucho trabajo, como se imaginarán, para integrarnos, para tener procesos en común, para atender a clientes de manera conjunta, básicamente porque creemos que hay un valor agregado en poder atender a clientes interesados en trabajar en estos 4 países, que como todos saben son 4 países que de manera estructural siguen una misma dirección en términos políticos y económicos. Es curioso que en este contexto de cierre de fronteras hemos pasado un estándar de apertura y de conectividad tal que a pesar de la distancia y a pesar de que no podemos viajar, pues estamos en Afinitas más cerca que nunca, ¿no? Y trabajando cada vez más integrados, dado que la distancia física pues ya no es un obstáculo, ¿no? Y por eso me parece particularmente interesante el tema que vamos a tocar hoy, que está a cargo del área laboral de Afinitas. Eh, eh, quiero invitarlos a percibir el valor de la presentación que vamos a hacer hoy en términos de que, claro, cada uno de ustedes trabaja en uno de los 4 países, de repente algunos de ustedes, por la naturaleza de su trabajo, tienen que tener una visión regional, pero incluso si la naturaleza del trabajo que ustedes tienen no requiere esa visión regional, de todas maneras sentimos que hay un valor en cuanto a que ustedes van a poder comparar cómo es el marco legal que aplica en el país en donde cada uno de ustedes trabaja, en términos comparativos con los otros países, ¿no? En esa comparación sentimos que hay oportunidad no solamente para aprender, sino además para anticipar cambios que puedan venir, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace bien en un país luego es replicado en otros. Y no solamente me refiero a las reglas legales, sino además al estándar de práctica de las empresas. En ese sentido, quiero presentarles al equipo laboral de Afinitas para una sesión que va a estar partida en 2 partes, ¿no? Va a tener dos partes. Una primera parte vamos a tener 4 exposiciones de 10 minutos cada una, de un abogado de cada país, y una segunda parte en donde vamos a tener preguntas y respuestas, los últimos 20 minutos. Lo que queremos es que toda la sesión dure máximo 1 hora. Para efectos de las preguntas, les pido por favor que ahí en la parte del centro, abajo de su pantalla, pueden hacer un clic y ahí pueden poner la pregunta que rápidamente va a ser recibida por los abogados para hacer, obviamente si hay muchas preguntas, pues en atención al tiempo ellos van a ir escogiendo y de esa manera tenemos esos últimos 20 minutos con esa interacción de preguntas y respuestas. Para terminar, quiero decirles que al final vamos a enviarles el material que estamos presentando vía correo electrónico para que todos puedan revisarlo. Nuevamente es un gusto para nosotros que estén aquí escuchando este webinar. Muchísimas gracias por el tiempo que nos van a dedicar. Vamos a empezar escuchando a Carolina Carrillo. Ella es asociada senior del área laboral de Barros Errázuriz, de Chile.
Bienvenida, Carolina. Gracias, Juan Luis. Claro, en mi caso voy a hablar un poco y hacer un análisis general de lo que ha sido el trabajo a distancia o teletrabajo, como se le conoce, en distintas etapas. En la etapa previa a la promulgación de la ley que acaba de salir en marzo, la ley 21.220, que los chilenos conocemos, digamos, en la etapa propiamente de la publicación y vigencia de esta ley, y eventualmente también vamos a hacer un análisis muy somero de lo que son las perspectivas futuras que nos trae aparejado esta nueva modalidad de trabajo reconocida recientemente en la legislación chilena. Como primera pregunta, es claro, ¿existía algún tipo de regulación en esta materia en Chile? Y la respuesta es que era escasísima. Había un solo inciso del artículo 22 que ahí replicamos, en que se indica cuáles eran las posibilidades que tenían las personas de pactar efectivamente un trabajo desde un lugar distinto del establecimiento propiamente tal del empleador. Atendido la pobreza legislativa y normativa que teníamos, esto generó que hubo un desarrollo más bien de lo que nosotros denominamos el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, las partes fueron las que fueron incorporando esta modalidad, determinando ellas los derechos y obligaciones que se podían exigir entre ellas, y eso hizo además que, la verdad, la mirada que se le diera fuera más bien una mirada de un beneficio que entregaba el empleador, siendo el empleador finalmente quien determinaba cuáles eran los derechos y obligaciones que iban a tener los trabajadores que se acogieran a esta modalidad o a quienes beneficiaran con la modalidad. Es decir, no existían obligaciones específicas asociadas al teletrabajo, sino que más bien eran de motu propio acordadas por las partes, y veíamos que finalmente el empleador era quien definía cuáles eran estas obligaciones a las que él mismo se autoimponía, digamos, y los beneficios que entregaba a sus trabajadores. Luego, en una segunda etapa, que es la segunda parte de la lámina, tenemos ya la publicación de esta ley, que es como les comentaba yo, la 21.220. Es una ley que inició su tramitación en el año 2018, es decir, más de 2 años estuvimos tramitando la ley de teletrabajo, y la verdad es que la larga tramitación se ve bastante unida a reticencias de carácter más político e ideológico. Aquí había una desconfianza en cuanto, digamos, del mundo político o de algunas áreas del derecho, en cuanto a que esta ley podía generar detrimentos para los trabajadores, especialmente en el ejercicio de los derechos sindicales. Siempre se pensó que podía ser una ley que debilitara finalmente el ejercicio de estos derechos. Y eso hizo que estuvieran trampados mucho tiempo en el Congreso, y finalmente, ante la pandemia, esta ley se agilizó y finalmente vio la luz de forma muy rápida. Estos problemas ideológicos que les menciono yo fueron finalmente saltados, y hubo un par de declaraciones en algunos articulados de esta ley que intentan salvar estas reticencias, y finalmente se implementa. Y se implementa en una lógica mucho más de protección, que es lo que caracteriza finalmente al derecho laboral en todas partes, y obviamente en Chile también. Acá ya no hay una autonomía, sino que hay un mínimo, un desde legal que debe ser cumplido por las partes, y especialmente en este caso por el empleador. Es así que dentro de las obligaciones que incorpora la ley está, a grandes rasgos, hay 3 elementos que han llamado bastante la atención. Uno es el proveer las herramientas y todos los materiales que se requieran para el ejercicio de la modalidad. Es decir, no es posible hoy en día traspasar el costo de la operación a los trabajadores. El otro conjunto de obligaciones para la empresa tiene que ver con las de higiene y seguridad. Este específico está unido a un reglamento que hasta ahora no ha sido publicado, que debió haber sido publicado en abril recién pasado, y la verdad hasta el momento no ha ocurrido. Y que obviamente viene a definir cuáles serán las obligaciones en materia de higiene y seguridad. O sea, se entiende que no porque el trabajador esté en una modalidad distinta fuera del establecimiento, el deber de cuidado del que tiene el empleador respecto a sus trabajadores se omite. Y la idea de este reglamento es finalmente determinar cómo va a ser ejercido y qué obligaciones específicas se le van a exigir al empleador en esta materia. Y el otro derecho que instituye la ley, que es un tanto característico o más bien novedoso, no es característico de nuestra legislación, es el derecho de desconexión. Esta posibilidad que tienen los trabajadores de no contestar, no responder requerimientos del empleador
en un tiempo determinado, dentro del periodo que ellos determinan, y siempre y cuando ellos estén exceptuados de la jornada de trabajo. Entonces tenemos esta ley que vino a incorporar una serie de derechos y obligaciones ya como mínimos legales y renunciables que les comentaba yo, y efectivamente esto hizo cambiar un poco la lógica en la cual se venía implementando el teletrabajo. Obviamente esto ocurrió en mitad de la pandemia. Hubo muchas empresas que lograron mantener la operación del negocio gracias a este teletrabajo, y que efectivamente hoy en día también empiezan a ver cómo esta nueva modalidad llegó para quedarse, solo la voy a ocupar para tiempos de pandemia, o es mi idea adaptarme a esta nueva realidad. Entonces eso nos trae a colación la última lámina que le tenemos preparada, que tiene que ver con las perspectivas futuras que nosotros al menos creemos que pueden ser los primeros acercamientos. En el a lo mejor en el corto plazo, lo que más a nosotros nos ha parecido es que la panacea que se creía en relación al teletrabajo no ha sido tal, al menos acá en Chile, ni para los trabajadores, ni para las empresas o los empleadores. Efectivamente, los trabajadores se han visto no solo obligados o de alguna manera con la posibilidad de trabajar desde casa, sino que también han estado sin colegio los niños, hay muy poca ayuda, digamos, estamos todos en nuestras casas, sin redes, y eso hace que efectivamente las jornadas de trabajo hayan sido mucho más extenuantes, más alargadas, y incluso que las presenciales que teníamos en los momentos en que había como este mismo trabajo presencial. Eso ha hecho que efectivamente para muchos trabajadores este teletrabajo hasta el momento ha sido difícil de llevar. Para las empresas, por su lado, también esta ley incorpora, que en el caso de Chile, a las empresas que empezaron antes de la entrada en vigencia de la ley, que fue el 1 de abril, ahora el 1 de julio deben adaptarse a todas las obligaciones que establece la misma. Entonces, estas obligaciones tienen que ver con mayores costos asociados. Como les decía yo, la empresa ya no le puede traspasar a los trabajadores el costo de la operación. Por ende, no hay posibilidad de que el trabajador, por ejemplo, sea obligado a utilizar sus herramientas, su computador. Eventualmente incluso se dice que deberían haber como unos reembolsos en relación al uso del internet y otro tipo de elementos que pueda necesitar el trabajador para este trabajo a distancia o el trabajo de teletrabajo. Entonces, estos costos, la verdad, antes las empresas muchas no las asumían y hoy en día están obligadas a hacerlo, por lo cual también eso ha generado obviamente una perspectiva o un cambio de expectativas en relación a la modalidad. Por otro lado, también creemos que va a haber una adecuación al tipo de empresa. Hemos visto como muchas compañías entienden que esta es una oportunidad para adecuar la forma en que se prestan los servicios al interior de ellas mismas. Esto, por ejemplo, un ejemplo claro es el tema del espacio. Es decir, si yo tengo gente trabajando en teletrabajo, implica que necesito o requiero menos espacio. Quizás las oficinas ya no van a ser como antes, exclusivas de un trabajador. Va a haber mucho más espacio para el compartir oficinas, para el compartir espacios comunes, para tener docs compartidos, en que los trabajadores el día que concurran, sea por decisión o coordinación con su empleador, puedan ocupar el espacio, pero no es un espacio que les compete o que sea de propiedad, entre comillas, para el uso exclusivo de ellos. Entonces, eso está generando discusiones y conversaciones adentro de las compañías. Por otro lado, eventualmente también hay una adecuación para los trabajadores. Creemos que aquí hay una oportunidad para que se incorporen a la fuerza laboral una serie de grupos que no estaban hoy en día en la misma, y es lo que siempre se habla, y especialmente también en Latinoamérica, la incorporación de la mujer al trabajo. Es una oportunidad que en general, cuando ya tengamos, entre comillas, nuestra vida más normalizada, creemos que va a abrir espacio para que muchas mujeres que quieran compatibilizar la vida, la familia, la vida personal, también puedan incorporarse, también para las personas que tienen movilidad reducida. Hoy en día, especialmente en las grandes ciudades, para las personas con movilidad reducida es un gran tema movilizarse, y esta es una oportunidad para poder prestar sus servicios desde la, entre comillas, comodidad de su casa, con ciertos resguardos, y obviamente tener un ingreso. Y también creemos que van a haber el último, a lo mejor, gran tema va a ser el desafío que va a imponer en la gestión de los equipos, en la gestión de los liderazgos. No es lo mismo gestionar un equipo estando todos compartiendo un espacio en común que cada uno en sus lugares de domicilio, digamos.
Entonces, claramente para los equipos de recursos humanos creemos que aquí va a haber también un gran desafío para adecuarse a esta nueva modalidad en caso que la compañía decida tomarlo como una forma más habitual de prestación de servicios. Sin embargo, todo esto son obviamente ideas que nosotros tenemos, que es lo que hemos visto hasta el momento. Nosotros les comentamos que la ley entró en vigencia en Chile al menos el 1 de abril de este año, es muy poquito el tiempo que hemos tenido, por lo que creemos que las perspectivas futuras más a largo plazo están todavía por definirse, todavía se requiere tiempo. Así que eso, espero que les haya servido. Si tienen cualquier consulta, por favor, empiecen, si quieren hacerlas desde ya en el Q&A y nosotros vamos a tratar de responderlas todas. Gracias, Carolina. Muy interesante conocer cómo están en Chile lidiando con los mismos temas que, al menos a mí como abogado peruano, aunque no soy laboralista, igual me toca escuchar mucho a los clientes por acá. Vamos a escuchar ahora la perspectiva de Colombia, así que les presento a Patricia Vergara, socia de Gómez Pinzón. Gracias, Juan Luis. Muy buenos días para todos. Siguiendo un poco la línea de la presentación que hizo Carolina y dando respuesta a la pregunta si en Colombia existía algún tipo de regulación en relación con el teletrabajo, la respuesta es positiva, es sí. Efectivamente, en Colombia, desde el año 2008 existía una ley, que es la Ley 2021, que fue reglamentada con el Decreto 884 del 2012, mediante el cual se estableció el teletrabajo como una forma de organización laboral en la cual el trabajador desempeñaba sus actividades en un sitio distinto del sitio de trabajo con soporte en las tecnologías de la información y la comunicación para tener contacto con su empleador. Esta modalidad de teletrabajo, la ley dice que puede ser en 3 modalidades: una modalidad autónoma, una modalidad móvil o una modalidad suplementaria. La modalidad autónoma es mediante la cual el teletrabajador presta sus servicios desde su sitio de domicilio o en un sitio específico sin necesidad de presentarse a las instalaciones de la compañía. El móvil es aquel en el cual no necesariamente existe un sitio en el cual se prestan los servicios por el trabajador y se tiene contacto con base en las TIC con el empleador. Y el suplementario es aquel en que tiene una mezcla del trabajo prestado desde el domicilio del trabajador y con la asistencia de 2 o 3 días en la semana a las instalaciones de la compañía. Esta formalidad, este teletrabajo tiene unos requisitos específicos y es un poco más formal de lo que hoy se conoce como trabajo remoto. Dentro de los requisitos para poder implementar el teletrabajo, la ley dice que debe pactarse por escrito con el trabajador, es decir, que debe ser voluntario, el trabajador tiene que aceptar la modalidad de teletrabajo. Debe informársele a la administradora de riesgos laborales para efectos de que la administradora de riesgos laborales valore la forma en que el teletrabajador está prestando los servicios y adicionalmente establece que debe haber un capítulo especial en el reglamento de trabajo que regule las condiciones especiales para que opere el teletrabajo. En el teletrabajo, el empleador tiene la obligación de suministrarle al teletrabajador todas las herramientas y todos los auxilios necesarios para que el trabajador pueda prestar sus servicios desde su domicilio. Es decir, que no solamente el empleador tiene que entregarle los medios tecnológicos como el computador, un teléfono, las pantallas, la silla, el escritorio eventualmente, sino que adicionalmente en la modalidad de teletrabajador, el empleador tiene que asumir los costos derivados de energía y de internet en el caso que sean necesarios. Vamos a ver en la segunda lámina cuáles son las novedades en relación con el COVID-19.
Con ocasión a la emergencia sanitaria del COVID-19, se implementó algo muy específico por parte del gobierno. El gobierno ha venido mediante decretos regulando la forma de trabajar de manera remota y estableció que es distinto a la modalidad de teletrabajo. Entonces, desde el inicio de la pandemia, mediante la circular 021, que fue en el mes de marzo, el gobierno estableció la posibilidad de que los trabajadores pudieran trabajar de manera remota todo su trabajo con el fin de no acudir a las instalaciones de la compañía. Además, porque desde el inicio de la pandemia, el gobierno colombiano decretó el aislamiento obligatorio, en el cual estamos ahora hasta el 1 de julio de este año. Y en ese sentido, el gobierno estableció la modalidad de teletrabajo sin el cumplimiento de los requisitos del teletrabajo. Es decir, que el empleador no debe asumir los costos derivados del trabajo remoto, de energía ni de internet, y simplemente tampoco está obligado a entregarle las herramientas de trabajo al trabajador para que pueda prestar los servicios, lo cual ha sido un poco complicado para algunos trabajadores que no tienen acceso a los medios tecnológicos para poder desempeñar su labor y simplemente el empleador puede acordar con el trabajador que puede prestar sus servicios desde su casa. En ese sentido, no se debe aprobar en el reglamento interno de trabajo el trabajo remoto y no se le debe asumir ningún costo derivado del internet. Adicionalmente, el gobierno implementó la posibilidad de que entre el empleador y el empleado distribuyan jornadas laborales flexibles con el fin de que haya medidas alternas de las personas que puedan acudir a las instalaciones de la compañía, y permitió también la posibilidad de jornadas sucesivas de trabajo de 36 horas a la semana y 8 horas diarias. Y durante la emergencia sanitaria también permitió que se pudieran trabajar 4 días a la semana y 12 horas diarias sin el reconocimiento de trabajo suplementario o de horas extras. A medida que ha pasado el tiempo, algunas compañías están exceptuadas y han podido reiniciar actividades. En ese sentido, el gobierno ha implementado medidas en el sentido de que todas las compañías que tengan que activar sus actividades tienen que adoptar protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio y debe específicamente en Bogotá, debe cumplir con un plan de movilidad segura que debe ser registrado ante la alcaldía con el fin de proveer al trabajador no solamente todos los protocolos de seguridad, sino que establecer unos horarios de ingreso y de salida para que no haya acumulación en el transporte público. De igual manera, recientemente, la semana pasada, el gobierno, en Colombia existe lo que se llama el auxilio de transporte, y el auxilio de transporte es un auxilio que se le reconoce a todos los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que tiene como propósito colaborar con el transporte, el costo del transporte para los empleados, que les ocasiona, teniendo en cuenta que tienen que acudir a sus instalaciones de trabajo. Como se está implementando el trabajo remoto, entonces el objeto del auxilio de transporte no tenía ningún fundamento y por lo tanto los empleadores suspendieron el pago del auxilio de transporte. En ese sentido, el gobierno la semana pasada, mediante el decreto 771, estableció que aquellas personas que estén trabajando de manera remota, el empleador debe reconocerles un auxilio de conectividad con el fin de suplir el auxilio de transporte. Este auxilio no va a ser acumulable con el auxilio de transporte y solamente tiene
permanencia durante la emergencia sanitaria y tiene como fin auxiliar un poco al trabajador que está trabajando de manera remota que pueda asumir los costos derivados de la conectividad que se requiere. Finalmente, en el tema del sistema de riesgos laborales, no, perdóname, la anterior, por favor. En riesgos laborales, hubo una determinación que se incluyó la enfermedad de COVID-19 como una enfermedad laboral. Es decir, que quien se contagie de la enfermedad y sea trabajador de algunos sectores, como el sector de la medicina, se va a tener como una enfermedad de tipo laboral y por lo tanto quien va a asumir las prestaciones asistenciales y económicas de la enfermedad va a ser las administradoras de riesgos laborales. Y finalmente también se estableció que los accidentes laborales que ocurran en trabajo remoto serán considerados accidentes laborales y por lo tanto también serán cubiertos por la administradora de riesgos laborales. Finalmente, finalmente a la pregunta de, sí, por favor, puedes pasar la otra. Finalmente, ¿cuál es el balance actual y las perspectivas futuras? Realmente nosotros creemos que aun cuando ya existía la figura de teletrabajo y era un poco rígida, lo que va a venir en el futuro va a ser una implementación o una flexibilización de esa ley, de la ley de teletrabajo, con el fin de que haya una alternancia entre la modalidad presencial y la modalidad remota. Claramente estamos en un momento en el cual en Colombia se están abriendo algunos sectores, ya están empezando a trabajar, pero la idea es que haya la posibilidad de que el trabajador pueda ir algunos días a la oficina y otros días continúe prestando el servicio desde sus casas. Como decía Carolina, nosotros también creemos que en Colombia el trabajo remoto llegó para quedarse, definitivamente. Eso ha permitido que haya, como decía también Juan Luis, haya una conectividad a pesar de la distancia y creemos que eso se está veniendo cumpliendo. Hace unos días comentábamos que en las teleconferencias que tenemos, la puntualidad es mucho mejor que la presencial. En Colombia no somos muy puntuales y cuando ponemos una reunión a las 8 de la mañana, todo el mundo está llegando 8:15, les parece normal. Hoy en día eso cambió, porque si se pone una reunión a través de un medio tecnológico a las 8 de la mañana, faltando 5 minutos para las 8 de la mañana, ya todo el mundo está conectado. Entonces, yo creo que esto llegó para quedarse definitivamente. Perdón, disculpas. Finalmente, en tema de, tal es así que el tema de la digitalización y del trabajo remoto es permanente y continuo, que estamos viendo que nuestros jueces laborales y nuestra jurisdicción ordinaria laboral están en un proceso de digitalización de los procesos laborales. Durante este tiempo de la pandemia hemos podido tener en algunas áreas y en algunos sectores audiencias digitales y lo que va a implementarse definitivamente es que los procesos laborales puedan ser atendidos con base y soporte en las tecnologías de la información y la comunicación. De igual manera, y unido un poco a la alternancia entre la modalidad de trabajo presencial y trabajo remoto, yo creo que también va a haber una mayor flexibilidad en las jornadas y en los turnos de trabajo, de tal manera que haya una planificación mejor respecto de las personas que van a ingresar, permitir que haya turnos rotativos, que los turnos sean de menores, pero que se trabaje 4 días a la semana y se descanse 3 días a la semana. Eso también, ya lo estamos viendo y seguramente ese va a ser nuestro futuro también. Finalmente, consideramos que un tema clave es el refuerzo de todas las políticas sobre seguridad cibernética, el uso de herramientas tecnológicas y de tratamiento de datos. Este es un tema muy sensible
que tiene que ser regulado y que es muy importante que los trabajadores, en conjunto con los empleadores, acuerden los términos y condiciones para respetar todo el tema del tratamiento de datos. En este tema también hemos podido tener incluso procesos disciplinarios elaborados a través de a distancia. Hemos tenido la oportunidad de hacer procesos disciplinarios en los cuales se escucha al trabajador mediante los medios tecnológicos y no se necesita la presencia del trabajador directamente para poderlos hacer. Y finalmente, como les decía, el gobierno va a tener que flexibilizar un poco los requisitos para la modalidad de trabajo remoto o de trabajo o teletrabajo, porque definitivamente este es nuestro futuro, que ya no está en futuro y se nos quedó que llegó para quedarse con nosotros. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, también a través de preguntas y respuestas, y que las estaremos contestando al final. Muchas gracias, Patricia. Debo certificar, dicho sea de paso, que en todas las múltiples videollamadas que estamos teniendo en estas últimas semanas con todos los equipos de trabajo de Affinitas, efectivamente los abogados colombianos están muy puntuales siempre, gracias a esta dinámica nueva. Bueno, ahora nos toca escuchar la perspectiva de México. Les presento a Rodrigo del Valle, asociado senior de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Juan Luis, y gracias a todos por conectarse para escucharnos. Nosotros, en el equipo de Mijares, mientras platicábamos un poquito este tema en particular, creemos que la parte de los antecedentes es especialmente importante porque en México ha habido mucha confusión respecto a si esta figura es una figura que ya está regulada actualmente o si es un tema nuevo que se necesita evolucionar en la legislación que existe hoy en día. Entonces, vamos a darle un poco de contexto al tema para entender en dónde estamos parados hoy en México, ¿no? Desde la Ley Laboral de 1931 y posteriormente con la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1970, se previó una figura denominada trabajo a domicilio. Esta figura tenía la intención de regular principalmente las labores en las cuales un patrón proporciona materias primas a un trabajador y éste las convierte en algún producto, ¿no? Siempre y cuando el trabajador estuviera prestando los servicios desde casa y sin vigilancia ni dirección inmediata por parte del patrón. Ahorita les voy a dar ejemplos más puntuales porque la línea es muy delgada entre una figura y la otra, ¿no? Posteriormente, el teletrabajo o trabajo a distancia fue incluido recientemente en la Ley Federal del Trabajo a través de la reforma laboral del 2012, la cual previó esta figura como una especie de una nueva vertiente del trabajo a domicilio, ¿no? que es un poco ahí la razón por la que se ha generado mucha confusión. Si bien el propósito de la reforma estaba bien intencionado, y representó un avance en las relaciones laborales en México, también es cierto que para darle a esta figura el alcance que se buscaba, se debieron de haber hecho una reforma un poco más profunda en diferentes aspectos de la ley, no solamente en un artículo en particular, que sería el 311, y algunos otros que sufrieron algunos ajustes menores, pero en general debió de haber implicado una reforma mucho más sustancial para darle entrada y para poder implementar este tipo de figuras, ¿no? Esto lo que representó es que a esta figura le aplicaron disposiciones muy rígidas que llegan a representar una carga adicional para la empresa, lo cual hace que la figura se aleje un poco de servir como una solución a las problemáticas que existen de tener el trabajo presencial, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta esta parte, tomando en cuenta lo que ya les platicaba, la figura del trabajo a distancia que existe actualmente en la Ley Federal del Trabajo tiene ciertas características que la hacen poco eficiente, difícil de implementar en lo que vivimos hoy, ¿no? A nivel mundial,
en México y sobre todo en el contexto en el que estamos de la contingencia sanitaria. Les voy a dar unos ejemplos muy puntuales de cómo está esta figura hoy en día en la legislación, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se le otorga al trabajador la opción de prestar sus servicios de forma individual o con ayuda de su familia, ¿no? Otro punto relevante es que el patrón no está obligado a proporcionar las herramientas de trabajo, tomando en cuenta otra vez el contexto de que se hizo una reforma que fue deficiente en ciertos temas, y ahora voy a abundar en el tema. Se le reconoce al trabajador la posibilidad de prestar sus servicios para diversos patrones, no hay una exclusividad. Se obliga a los patrones que utilizan el trabajador a distancia a inscribirse en el registro de patrones del trabajo a domicilio en el Departamento de Inspección de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los patrones deben de tener una libreta de registro de uso interno, la cual debe de estar previamente autorizada por la autoridad competente e incluir cierta información que está relacionada con el personal que está contratado bajo este esquema en específico. Y como un último ejemplo, es necesario que el contrato de trabajo que se celebra con este tipo de empleados sea entregado a la autoridad laboral para una revisión y aprobación, ¿no? Y bueno, la pregunta lógica es, ¿cuál es la razón, por qué motivo la legislación mexicana le impone al patrón estas obligaciones especiales que pareciera que no hacen mucho sentido, ¿no? Y la respuesta es que estas obligaciones en realidad corresponden a las de un patrón de trabajadores a domicilio, que es una figura completamente distinta al trabajo a distancia, y que los servicios de esta figura del trabajo a domicilio eran una naturaleza totalmente distinta, ya que se trata de empleados que sus servicios están relacionados principalmente con la maquila de objetos y demás actividades, y que el sueldo está calculado con base en el volumen de la producción. Por ejemplo, y ahora sí aterrizándolo ya a un ejemplo más particular para poder distinguir mejor, un trabajador que lo que hace es hacer prendas de ropa o calzado, ¿no? Eso es como un ejemplo que lo hace ver de una manera mucho más clara. A pesar de que la legislación mexicana actualmente asimila el trabajo a distancia con el trabajo a domicilio, lo cierto es que cada uno de estos términos merece un tratamiento completamente separado en la legislación, ¿no? Porque si bien es cierto que comparten algunas características, las diferencias son sustanciales a tal grado que es necesario que haya una separación en la regulación. Y dicho lo anterior, nosotros como despacho y con todo con el contexto que vivimos actualmente, que muchos clientes han sido de las preguntas que nos han hecho, es importante mencionar que en la práctica, tomando en cuenta estas deficiencias de la Ley Federal del Trabajo actualmente, en este tema en particular, y que un principio fundamental de la legislación laboral en México es que se debe proteger al trabajador, es muy importante que las empresas estén conscientes que implementar la figura del trabajo a distancia en México hoy por hoy representa ciertas contingencias, ¿no? Está el tema de las extras, está el tema de las herramientas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero es muy importante nada más estar conscientes que implementarla en México tiene ciertas implicaciones, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva ya les voy a platicar de esta figura del teletrabajo en el contexto que vivimos hoy con la pandemia, con el COVID-19, y un poco para la gente que nos está escuchando y viendo en otros países, les platico que en México hoy tenemos más de 129,000 contagios y ya estamos rebasando, el día de ayer en los números oficiales que dio el gobierno federal, ya rebasamos las 15,000 muertes, ¿no? Entonces, estamos en un momento especialmente delicado en México, ¿no? Y bueno, ¿en dónde estamos hoy, ¿no? Lo que ha pasado ¿qué ha pasado en México a raíz de la pandemia? La realidad es que la legislación laboral en México, y en específico la figura del trabajo a distancia, no ha sufrido cambios directos derivados de la contingencia. Sin embargo, las autoridades, por un lado, han promovido ampliamente el uso de esta figura al ser una manera efectiva de mantener y de reactivar la economía sin tener que exponer a los trabajadores al contagio, ¿no? Y sin que tuvieran necesariamente que sufrir una afectación en el salario que reciben.
Por otro lado, como ya lo mencioné anteriormente, aun cuando en México existe una regulación expresa sobre el trabajo a distancia que implica una serie de controles para su implementación, el gobierno federal, con el objeto de incentivar que las empresas y los empleados lleguen a acuerdos para continuar prestando sus servicios de forma remota, ha tomado una postura permisiva y mucho más flexible ante la necesidad de cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley Federal del Trabajo. Esto no quiere decir que en México se haya tenido poca proactividad o capacidad de reacción para hacerle frente a la pandemia. La realidad es que la principal iniciativa en un principio la tomó el sector privado a través de acuerdos y negociaciones directamente con los empleados. Y por otro lado, en los últimos meses se han presentado alrededor de 10 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, cada una de ellas con diferentes tintes, pero con la intención muy clara de facilitar la operación de las empresas en situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Sin embargo, al día de hoy, ninguna de estas iniciativas ha completado el proceso legislativo y, por lo tanto, no son aplicables todavía, ¿no? Independientemente de las iniciativas de reforma que han sido presentadas, lo cierto es que la contingencia sanitaria ha puesto en evidencia que la legislación actual en México carece de la flexibilidad necesaria para poder hacer frente a este tipo de situaciones, por lo que me parece que es inevitable que la Ley Federal del Trabajo evolucione dándole entrada a la implementación de figuras que ayuden a resolver de manera eficaz cualquier situación adversa que se pueda presentar en el futuro, ¿no? Por último, ya en la última presentación, me voy a apurar porque creo que ya estoy corto de tiempo, pues como lo he platicado ya en estos minutos, el actual marco jurídico del trabajo a distancia no proporciona una base legal lo suficientemente flexible para responder a las necesidades de la realidad actual, por lo que es necesario que la legislación mexicana evolucione para poder prever las diferentes situaciones en las que las empresas se enfrentan en su día a día, ¿no? El trabajo a distancia deberá de ser parte de esta evolución por dos razones. La primera, las situaciones extraordinarias de fuerza mayor que no necesariamente se originan por una contingencia sanitaria, es muy probable que sean cada vez más recurrentes, por lo que resulta necesario contar con mecanismos que permitan una reacción rápida y eficiente para hacer frente a situaciones adversas, ¿no? Y en segundo lugar, porque considero que el trabajo a distancia, sin duda en México, al igual que en Colombia y que en Chile, ha llegado para quedarse como parte de la nueva normalidad en la prestación de servicios por parte de los empleados. Y les voy a dar un número muy rápido. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social habla de que el 70% de las actividades laborales en México podrían ya desarrollarse de manera remota con base en el empleo de las tecnologías de información, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en México claramente hay una tendencia de ir hacia allá, ¿no? Y una muestra muy clara es una propuesta, una iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores que busca implementar un capítulo específico para esta figura en la cual redefinen el concepto de trabajo a distancia y explican de manera muy puntual cuáles son las regulaciones que deberían de aplicar para la implementación de esta figura, ¿no? Y finalmente, como mi conclusión, aterrizando el tema en recomendaciones prácticas, para aquellos casos en que las empresas tomen la decisión de continuar operando bajo un esquema en el que los empleados puedan prestar servicios de manera remota, se deberá analizar en primer lugar la necesidad de celebrar acuerdos por escrito con los trabajadores en los cuales se establezca claramente los términos y condiciones bajo los cuales se deberá prestar el servicio, así como las obligaciones del patrón y del trabajador, y en segundo lugar, la necesidad de celebrar una política interna en la que se establezcan cuáles son los lineamientos aplicables para esta modalidad y los puestos y condiciones para que los empleados sean elegibles para la figura. Y eso es todo por México. Si tienen alguna pregunta, mándenosla, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a los asistentes que nos están haciendo llegar sus preguntas. Repito lo que dijimos al principio, ahí en el centro de su pantalla, en la parte de abajo, pueden hacer clic y escriben la pregunta que va a ser discutida una vez que terminemos con la siguiente exposición, que toca a Perú. Tengo el gusto de presentarles a Eric Castro, socio del área laboral de Miranda de Amado. Bienvenido, Eric. Gracias, Juan Luis. ¿Cómo están? Buenos días con todos. En Perú, la gran pregunta es, ¿existía en Perú algún tipo de regulación sobre esta materia?
Y lo cierto es que sí, en Perú existía el teletrabajo, pero no es una medida muy antigua, sino que data del 2013. Recién en el 2013 se implementó la figura del trabajo. ¿Y qué es lo que se buscaba a partir de ahí? Es una prestación, como se dice aquí, subordinada, pero vinculada estrechamente a través de la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones. Esa es la clave del teletrabajo en Perú. Obviamente, también se establecieron formalidades. Por ejemplo, era importante que el teletrabajo se pacte por escrito. ¿Y por qué? Porque se debía determinar cuáles eran las condiciones y los costos incluso asociados al teletrabajo. ¿Quién iba a asumir esto y a qué costo? Ahora, pero también en Perú existía otra modalidad distinta, pero es una modalidad que se denomina el trabajo a domicilio. Y esta modalidad de trabajo a domicilio es incluso mucho más antigua. Nació con la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en el 91. Entonces, allí obviamente no se establecían medidas de carácter informático, porque las condiciones, y obviamente en el 91, no estaban estas medidas. ¿Por qué el empleador nunca ha utilizado tanto estas medidas? Porque principalmente, en el caso del trabajo a domicilio, es una modalidad que incluso permitía que tú puedas tener 2 o más empleadores. Entonces, un empleador podría no sentirse cómodo con esa posibilidad. Y en el teletrabajo, sí se ha venido implementando desde el año 2013, digamos, de manera paulatina. Muchas empresas optaban por mecanismos diferentes. Trataban de hacer un mix entre el trabajo y domicilio y el teletrabajo a través de sus políticas. Tenemos nosotros, o conocemos muchos casos en los cuales, por ejemplo, se determinaba que el día viernes los trabajadores de todo el año podían prestar sus servicios desde su domicilio o desde el lugar que ellos establecieron. Para eso podían usar los equipos que la empresa les proporcionaba, como las computadoras y tal. Otros podrían tener modalidades flexibles. 3 días en el trabajo, 2 días en la empresa, e ir alternando estas modalidades. Entonces, sí existía una regulación, pero no una regulación específica para un caso como este. Y el trabajo a domicilio también necesitaba estar por escrito, lo que no ha sucedido, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, con el trabajo remoto. ¿Qué pasa con el trabajo remoto? Cuando surgió el estado de emergencia, con el decreto de urgencia número 26/2020, esta fue una medida que se implementó casi de manera inmediata. Se determinó la cuarentena, o como le denominamos aquí, o el aislamiento social obligatorio, y el Estado tuvo que buscar una forma inmediata para que las personas puedan brindar sus servicios. ¿Y cómo se hizo? Entonces se buscó una modalidad que era una especie de mix de todo. Era, tú debes brindar tus servicios desde el lugar donde estás haciendo tu aislamiento o tu cuarentena, y utilizando los equipos que te pudiera brindar el empleador. El tema fue solo para comentarlo a los otros países, esta modalidad, todo el mundo esperaba el mensaje del presidente, y el mensaje del presidente fue hacia un fin de semana en la noche, y se iniciaba la cuarentena el día lunes en la mañana. Eso generó que muchas empresas tengan que hacer esfuerzos para tratar de dar estos implementos, estos equipos a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque si no, no iban a poder implementar, porque el aislamiento empezaba el día siguiente. Entonces, ese domingo en la noche todo el mundo iba a las oficinas a sacar sus computadoras, sus equipos, para poder brindar el servicio. Como les decía, esta es una modalidad distinta al teletrabajo, y no necesitas un acuerdo por escrito para poderlo implementar. Basta con que el empleador te comunique su decisión, indicándote la duración, cómo vas a brindar el servicio, cuáles son las medidas de seguridad y salud que se requieren aplicar, y básicamente bastaba una comunicación sencilla, como les mencionaba. Lo que sí es importante es determinar las obligaciones en materia de seguridad y salud que se debe tomar. Ahí no se estableció una regulación específica en Perú, lo han dejado bastante abierto, y solo existe una comunicación de parte del ministerio en su página web que te establece que debes tener en cuenta solamente pausas activas, deberías tener una iluminación adecuada, además deberías mantener una posición vinculada con la ergonomía,
pero no hay mucho mayor detalle. Entonces, ¿qué es lo que se ha empezado a preguntar y nos han hecho durante todo este periodo de cuarentena? ¿Tengo la obligación de darle los equipos? ¿Tengo la obligación de darles los mouse, el pad, las pantallas? Y eso la regulación no lo ha considerado. Y tampoco ha considerado cómo va a ser el pago por los servicios que finalmente el trabajador está brindando, porque ciertamente es que se consume internet, se consume luz y se consumen muchos de estos servicios básicos, digamos. La siguiente, por favor. En Perú el balance, la percepción y el balance consideramos que ha sido positivo. Hace unas semanas, 2 semanas, una universidad sacó un estudio que había realizado unas encuestas sobre si las personas consideraban que el trabajo remoto terminaba siendo favorable o si esta modalidad podía continuar desarrollándose luego del estado de emergencia sanitaria. Y más del 90% de los empleadores afirmaba que sí, que era una modalidad que podían continuar. En el caso de los trabajadores, la percepción no era tan amplia, quizás sea cerca del 70%. ¿Por qué? Porque obviamente hay aspectos que sí se deben cuidar. Y en eso creemos nosotros que van las perspectivas futuras. Es, sobre todo, el cuidado del tiempo de trabajo, porque la mayor crítica a una figura como el trabajo remoto es que ya el tiempo entre descanso y trabajo empieza a tener zonas grises, porque podría llegar un correo 9 de la noche, podría llegar un correo a las 10, y esto tendría que generar una respuesta inmediata de parte de los trabajadores. Y como existe todavía el aislamiento social, así como que los días de descanso semanal no se están cumpliendo del todo, porque las personas siguen trabajando a un ritmo diferente. Lo comentaba también Carolina al inicio de su presentación. Entonces, es importante ir regulando estos aspectos. El control del tiempo de trabajo va a ser vital. Otro elemento importante es la verificación de las condiciones de seguridad y salud. Hace también algunos días, digamos, tal vez unos 7 u 8 días, salieron ya noticias en medios de comunicación peruanos que decían que la mayor crítica de los trabajadores era los temas de seguridad y salud. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a notar ciertas dolencias, ciertas complicaciones a partir de las posiciones que uno eh, plantea al momento de realizar el trabajo. Entonces ya empiezan las complicaciones por temas de lumbalgia, de tendinitis, y estos aspectos hacen que las empresas tengan que repensar y reforzar los aspectos vinculados a la seguridad y salud. Entonces, si bien el Estado ha dejado estos puntos, tanto el control del tiempo, la verificación de las condiciones y el tema de costos asociados al servicio, a discrecionalidad de las partes, creemos que si el Estado no regula en el futuro estos puntos, va a ser una modalidad que tal vez empiece a tener muchos cuestionamientos. Entonces, si el Estado no lo regula, creemos que son las empresas quienes finalmente deberían tener una tendencia a regular esto a través de sus políticas internas, sobre todo para el cuidado de aspectos muy importantes, grupo de riesgo, las personas que están con embarazo o lactancia. Nos comentaba un cliente que, claro, ahora el horario, porque en Perú se tiene una hora de lactancia, que es de 1 hora, durante el primer año de nacimiento del niño. Entonces, aquí, ¿cómo lo puedes verificar? Se plantea una llamada a las 8, cuando es el momento de la hora de lactancia, y claro, todo el sistema se empieza a trastocar, y a partir de ese momento empiezan los reclamos o los cuestionamientos. Entonces, la figura del empleador, el manejo de los recursos humanos, para regular estas situaciones, en caso el Estado no lo haga, es fundamental. Y creemos que hacia allí debe estar el enfoque de las empresas en el corto plazo. Muchas gracias. Gracias Eric. Vamos a ver, tenemos varias preguntas y queremos escoger un poco entre varias esas que están apuntando hacia los mismos temas, ¿no?
vemos que hay mucho interés en mirar esto de manera comparada. Entonces, como primera pregunta, y dicho sea paso, ahora se van a unir más abogados del equipo laboral de Afinitas para responder estas preguntas. Yo diría, como primera pregunta, ¿por qué no, de manera resumida, cada uno de los abogados de los 4 países nos puede decir si, ya sea en estos países en donde hay una normatividad nueva, o en el caso de México, en donde vemos que ha sido más la iniciativa del sector privado la que está llevando a un cambio en las relaciones de trabajo? ¿Todo esto ustedes creen que se va a quedar para siempre? ¿O ustedes creen que una vez terminada la pandemia vamos a regresar en materia legislativa o de simplemente equilibrio de las relaciones de trabajo al escenario previo a marzo del 2020? Carolina Carrillo de Barros Errázuriz, ¿por qué no nos cuentas cómo lo ves en Chile? Sí, claro, efectivamente lo que comentábamos un poco en las perspectivas futuras. Creemos que esta es una herramienta que la idea es que se quede. Sería a lo mejor un poco iluso creer que toda la tecnología que se está desarrollando en todas las demás áreas no llegue y no aporte además al mundo laboral, al mercado laboral propiamente tal. Creemos que va a ser una tremenda herramienta para la inclusión, lo que comentábamos, de una serie digamos, de trabajadores que no estaban incluidos actualmente en la fuerza laboral y que generalmente, al menos en el mundo latinoamericano, son grupos bastante comunes, las mujeres, los estudiantes, las personas con algún grado de incapacidad, etcétera. En Chile, de hecho, también tenemos una ley de inclusión laboral para las personas con algún tipo de discapacidad y creemos que esta también puede ser una herramienta que invite a dar un mayor cumplimiento a esta normativa. Entonces, creemos que efectivamente es una gran oportunidad para incorporar al mundo, digamos, el mundo tecnológico, al mundo del trabajo, sí tomando los resguardos que van a ser propios. Aquí un poco lo hemos repetido creo en todos los países, que tenía que ver con la protección a los derechos de los trabajadores, la protección a la salud, entiéndase por tanto la salud física como la salud más bien emocional o psicológica de los trabajadores, que obviamente no es cargo de ellos soportar, digamos, las mayores a lo mejor jornadas extenuantes, o como decía Eric también, que te empiezan a llegar correos a las 11, a las 12 de la noche sin ningún límite de tiempo. Eso tiene que estar regulado. El tema de los datos también, del manejo de datos, del acceso a la información, tanto de los clientes, de los proveedores y de los mismos trabajadores, tiene que estar regulado también. Creemos que menos en el caso de Chile, todavía sigue siendo ahí, a lo mejor está al debe. Es una ley que, como les decía yo, tardó, finalmente salió un poco en el apuro de la situación en la que nos encontramos y quizás podría ser perfeccionada para que efectivamente sea una herramienta que nos permita una mayor evolución desde el mundo del trabajo a la incorporación de las nuevas tecnologías. Gracias, Carolina. Podemos concluir que en Chile no vamos a volver al escenario, al antiguo normal, ¿no? Y que ahora vamos a tener un nuevo normal. Me pareció particularmente interesante además escuchar tu exposición cuando explicabas lo del derecho a la desconexión. Sí. Sí. Y ahora vamos a escuchar Mauricio Montealegre, asociado del área laboral de Gómez Pinzón. Cuéntanos, Mauricio, ¿cómo lo ves en Colombia? ¿Vamos a regresar al escenario pre-marzo 2020 o tú crees que ya no? Juan Luis, muchas gracias a todos los que están, a todos los asistentes por dedicarnos este tiempo. Realmente, pues, es una pregunta que no puede tener una respuesta concreta. Yo creo que todas las medidas que se han tomado permiten entender más allá de la solución puntual, las necesidades en materia de regulación. Colombia no era un país que tuviera implementado el teletrabajo a fondo. Es decir, existía la norma, existía un decreto reglamentario y había algunas empresas que sí lo tenían implementado, pero no era muy común. Muchas compañías o empleadores lo veían como un marco normativo muy riguroso,
habría que implementar un comité de teletrabajadores, hacer unos ajustes al reglamento de trabajo, implementar unos otros días al contrato, dar unos beneficios adicionales, como los decía Patricia. Entonces, muchas de las compañías tal vez frenaban un poco la implementación del teletrabajo porque lo veían complejo, lo veían en ocasiones riguroso normativamente hablando. Con la situación, con la crisis actual, la flexibilidad se vio que es posible, y esa misma flexibilidad es lo que se espera tenga un ajuste en las normativas de teletrabajo. Entonces, se ve que si bien no ha sido tan fácil para algunos cargos o algunas posiciones, la necesidad lo lleva a uno a flexibilizar y a encontrar formas de trabajar que sean mucho más eficientes. Entonces, esto sumado, pues obviamente a otras dinámicas que ya pasan en el área laboral, y es la forma de optimizar los espacios de trabajo que también los empleadores la están viendo, y que les permitirá de alguna manera reducir costos y poderlos optimizar en otras áreas de su organización, ya sea personal, o sea en maquinaria, o en su know-how, o incluso en su goodwill, para poder desarrollarse de manera más eficiente en el país. Entonces yo creo que no va a ser igual. Creo que esto tiene su lado positivo, y es que las normas se van a flexibilizar, van a darse cuenta que los abogados tenemos que ayudar y no poner más bien el palo en la rueda para que los procesos se desarrollen de manera adecuada. Muchas gracias, Mauricio. Rodrigo, ¿cómo lo ves en México? Me pareció particularmente interesante que en México la iniciativa no ha sido del lado del gobierno, sino más bien del sector privado, ¿no? Convocando a los trabajadores para adoptar un nuevo acuerdo, para adaptarse a estos tiempos. ¿Tú crees que eso, sin perjuicio de que las normas que de repente finalmente se den, esa que decías que está en el Senado mexicano, sin perjuicio de eso, ¿tú crees que el balance o las relaciones entre empleador y empleados en México que se están redefiniendo se van a mantener incluso después de la pandemia, o tú crees que pues regresaremos al escenario pre-marzo 2020? No, Juan Luis, yo te diría que sin duda va a haber un cambio, sin duda, y te diría incluso que si no lo hay, entonces no habríamos entendido nada, ¿no? Porque claramente estamos ahorita en una realidad en la que necesitamos ajustarnos a la parte práctica del mundo en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Y estaríamos equivocados si pensamos que lo que pasó con el COVID-19, lo que está pasando con el COVID-19 es un caso aislado. Yo creo que tenemos una necesidad real de evolucionar, de cambiar, de tener esta manera de trabajar y esta manera de recoger en la legislación lo que pasa hoy en día de una manera que sea eficiente, ¿no? Y yo lo que te diría es justo lo que comentas, ¿no? Justamente esta tendencia del sector privado en México en particular por buscar tener una manera de trabajar que sea mucho más flexible y que podamos hacerlo desde casa, y que esto no implique complicaciones en el día a día. Yo creo que es una clara muestra que allá vamos, ¿no? Y creo que el resultado alrededor del mundo, pero en México en particular, creo que el resultado es muy positivo. Creo que haber trabajado durante estos meses y lo que nos falte hacia adelante con una figura en la que no es necesario tener a los trabajadores de manera presencial, siempre y cuando las actividades que prestan se los permitan, que no sea necesario tenerlos en las oficinas, el resultado es muy positivo. Entonces, sin duda, la tendencia en México va a ser tratar de hacer de esta figura del trabajo, del teletrabajo, una constante, y tratar de implementarlo incluso, y lo hemos platicado ya en otros webinars que hemos participado, incluso ya todo el tema de las juntas y todo esto, que la mala costumbre que tenemos de vamos todos a una oficina y nos vemos y demás, creemos que va a cambiar. Creemos que en México va a ser mucho a través de plataformas como Zoom, como Skype, como vaya, usando la tecnología, ¿no? Pero
no solamente la parte del trabajo va a cambiar, sino la manera en la que prestamos los servicios. Creo que va a ser mucho más eficiente y que vamos a volvernos menos exigentes con el tema presencial y podernos ajustar con un tema de tiempos y de calidad del trabajo que no se tiene por qué ver afectada con el hecho de que el trabajador no esté en la fuente de trabajo. Gracias Rodrigo. Desde la perspectiva de Perú, cuéntanos, Sofía Quiroz, asociada de Miranda de Amado, cuéntanos. Gracias, Juan Luis. Nosotros también consideramos que en el caso de la figura del trabajo remoto debe ser la línea que se debe continuar aún después de finalizado el estado de emergencia sanitaria. La creación de esta figura precisamente se dio en el marco y para el uso durante el estado de emergencia sanitaria que hoy por hoy se ha prorrogado hasta el 7 de septiembre de este año. Para su uso en medio de este contexto tan particular generado por el COVID, y ha resultado práctica y rápida, ¿no? Nos ha traído herramientas como las maneras de informar distintas de este tipo de medidas, la información, la comunicación de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, el uso de herramientas completamente distintas a la forma habitual que habíamos estado viendo y a la que nos generaba el teletrabajo, ¿no? Entonces, desde un ámbito general, desde un contexto general y también regional de cambio de estas formas de ver el trabajo, y también desde la perspectiva de los propios interesados y de las partes de la relación laboral como son empleadores y trabajadores, ya que como habíamos visto hay estudios o algunas estadísticas recientes que suponen que sí existe una aprobación y una aceptación porque este tipo de figura persiste en el tiempo. Es que llegamos a la conclusión de que efectivamente se ha generado un escenario ideal para que, aún después de que finalice el estado de emergencia sanitario, pueda continuar. Probablemente lo que va a ocurrir, o por lo menos debería ocurrir, es que se regule de alguna forma más específica, se atiendan a los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de manera más puntual, estableciendo ya más claras las obligaciones de las partes involucradas, ¿no? Pero sí, ese es el camino que efectivamente se debería tomar. Gracias, Sofía. De hecho, va a ser muy interesante en el futuro, de repente, repetir un seminario como este para ya revisar la casuística, ¿no? Yo creo que los casos que se van a presentar en el futuro van a ser sumamente interesantes. Tenemos una siguiente pregunta para que nos respondan cada uno brevemente. ¿Cuáles son los derechos nuevos y las obligaciones nuevas para el trabajador bajo estos nuevos marcos legales, estos nuevos acuerdos entre empleador y trabajador? Juan Cristóbal Iturrate, socio del área laboral de Barros Serrazo, ¿por qué no nos comentas cómo lo ves en Chile? Gracias, Juan Luis. A ver, la modalidad de teletrabajo que se acaba de implementar en Chile, con la reciente regulación que explicó Carolina, en general establece y mantiene los derechos y obligaciones que tiene el trabajador y el empleador. Sin embargo, tal como se señaló en la exposición referente a Chile, existen dos aspectos que se regulan claramente y que delimitan las responsabilidades del empleador. Primero, en cuanto aclara que la entrega y la responsabilidad de los equipos y herramientas de trabajo es del empleador, quien no puede obligar al trabajador a ocupar sus propios implementos. A su vez, establece que los costos de operación son de cargo del empleador, lo cual sin duda trae aparejado diversas dudas. ¿Va a incorporar mayor costo para la empresa? Algunas de las preguntas que hacía el público decía si ya está regulado que se pueda, por ejemplo, reemplazar la asignación de movilización que no se está ocupando por la asignación de Internet. Efectivamente, muchas empresas están haciendo eso. La asignación de movilización tiene por objeto reintegrar al trabajador los gastos que él incurre para ir a trabajar. Obviamente, no concurriendo al trabajo, este es un gasto que se puede reemplazar de forma tal de mantener los ingresos del trabajador y reemplazar para que pueda cubrir sus costos de operación.
Ahora, el derecho más novedoso que se incorporó, que es copia de legislación europea, es el derecho de desconexión. Derecho que se regula específicamente solo para aquellos trabajadores que no van a estar afectos a la jornada. Y se dice que en estos casos tiene que regularse en el contrato un periodo de a lo menos 12 horas dentro de 24, en la cual el trabajador no estará obligado a responder los requerimientos del empleador. Además, agrega que los periodos de vacaciones, de licencias médicas, ni siquiera se le puede enviar al trabajador ningún tipo de requerimiento. Esta es un derecho que parece razonable, en especial en estos tiempos en que el teletrabajo nos cayó a todos encima, sobre todo las primeras semanas, las jornadas eran muy extensas. Hoy día creo que se está ordenando un poco más, pero esto va a ayudar a que en la implementación normal del teletrabajo ya tenga alguna regulación. Alguien preguntaba si, ¿por qué no se reguló solamente para los trabajadores que no están afectos a jornadas? Y esto es precisamente por eso. Los demás trabajadores que sí están afectos a jornadas, que también se regula que es posible mantener en modalidad de trabajo, están amparados por esa jornada. Y si es que se les pide trabajo fuera de ella, hay un pago adicional a través de las horas extraordinarias. Esa es la razón por la cual se reguló solamente para los trabajadores no afectos. Creo que eso es lo más importante. Gracias, Juan Cristóbal. Creo que también las personas van a tener que aprender a tomarse las vacaciones, ¿no? Y no estar, y realmente conectarse del trabajo. Bueno, Patricia Vergara, ¿por qué no nos comentas desde la perspectiva de Colombia qué cosa es lo nuevo para el trabajador en términos de obligaciones y derechos? Mira, Juan Luis, la verdad es que esto es muy novedoso. Por ahora se han mantenido los derechos y obligaciones establecidos en la legislación laboral colombiana del trabajador y el Ministerio de Trabajo ha dado unos lineamientos generales respecto de el respeto de los horarios y también un poco en la misma línea de Chile del derecho del trabajador a estar desconectado como una posibilidad y como un derecho. Sin embargo, son lineamientos muy generales, esto no está todavía reglamentado de manera formal. Y finalmente, yo consideraría que aun cuando el trabajo remoto es lo que hay en este momento, también no podemos perder de vista la posibilidad de la reactivación de algunos sectores y de la necesidad de que algunas personas puedan acudir a las sedes de las compañías para poder ejercer sus actividades y que sea de alguna manera alterna el trabajo remoto con el trabajo presencial. Y en ese sentido, sí ha sido muy claro el gobierno en la obligación del empleador y el derecho del empleado de tener todos los protocolos, del cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de la enfermedad. Y en ese sentido es un derecho del trabajador exigirle a su empleador todos los elementos de protección personal que debe proveerle el empleador para efectos de que pueda ejecutar su trabajo. Este ha sido muy reglamentado, hay protocolos de bioseguridad por cada sector en Colombia, el sector de la construcción, el sector de la manufactura, y en ese sentido, digamos que ha sido una carga para el empleador porque implementar los protocolos de bioseguridad con la entrega de todos los elementos de protección personal al trabajador implica un costo adicional. Y en ese sentido es un derecho para el trabajador. O sea, vamos a entrar en algunos conflictos eventualmente en los cuales el empleado pueda decir que no quiere ir a las instalaciones de la compañía porque no le están entregando los elementos de protección personal. Y vamos a entrar, creo que en ese mundo en el cual va a haber algunas discrepancias en el sentido de que el trabajador pueda exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Creo que hacia allá vamos y en ese sentido creo que se están adquiriendo derechos y obligaciones para los trabajadores.
Gracias, Patricia. Esto que mencionas, yo soy un abogado formado más en materia de derecho civil y rápidamente me genera la idea de que esta mezcla de que tienen que haber, el empresario o la empresa tiene que establecer protocolos, y por otro lado el riesgo de que los trabajadores pudieran contagiarse en el centro de trabajo, genera todo un tema en materia de responsabilidad civil, que es un riesgo bastante relevante que las empresas tienen que tomar en cuenta, ¿no? En el Perú, un poco las empresas están enfrentadas a la decisión de si abren las oficinas para tener a los empleados de manera presencial o si se mantiene el trabajo a distancia, ¿no? Ahí hay un balance de riesgo-beneficio. Y hay un tema, Juan Luis, que va a ser una discrepancia muy grande, y es hasta dónde va la culpa patronal en el contagio de los trabajadores por la enfermedad, porque no le entregaron los elementos de protección personal o el empleado no los utilizó. Es un tema que va a haber mucha discrepancia en ese sentido. Creo que el tema de la culpa patronal es fundamental. Por eso, digamos, nuestra recomendación siempre es que aun cuando estemos trabajando en trabajo remoto, se le informe a la administradora de riesgos laborales que se está trabajando en trabajo remoto, con el fin de que ese posible contagio de la enfermedad pueda ser asumido como una enfermedad profesional. Pero claramente ese va a ser un punto muy álgido que va a ser dirimido en nuestras jurisdicciones, claramente. Muchas gracias, Patricia. Rodrigo, cuéntanos, en México, ¿qué es lo nuevo, ¿no?, en materia de derechos y obligaciones para el trabajador, tal como se está negociando entre empleador y empleado? Mira, hoy ya existe, como lo platicamos, ¿no? Tomando en cuenta que existe esta figura mal regulada, pero existe esta figura del teletrabajo, ya existen algunas obligaciones que son aplicables al trabajador, que son, por ejemplo, un mínimo de calidad en el trabajo que tienen que hacer, el cuidado de las herramientas que le da el patrón, si es que se las da, y que tiene que indemnizar en caso de que haya alguna pérdida de alguna herramienta de trabajo, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que vale la pena aquí mencionar, Juan Luis, que en México en particular, y a lo mejor será el caso también en alguno de los otros países que estamos platicando, pero en México en particular es bien importante tomar en cuenta que para poder implementar la figura se va a necesitar tener el consentimiento del trabajador, evidentemente, ¿no? No podrás implementar una figura en la que el trabajador va a prestar sus servicios desde casa porque el patrón lo decide unilateralmente, ¿no? Necesitas el consentimiento del trabajador, porque habrá empleados que te digan, oye, ¿sabes qué? Gracias, pero yo no, yo no quiero irme a mi casa a trabajar, yo no tengo internet suficiente, mi computadora, y entonces entra este tema de, oye, ¿qué herramientas son las que les tienes que dar, ¿no? Que es algo que en México no existe, que tendría que existir. ¿Qué herramientas son las que le tienes que dar? ¿Qué pasa con el acceso a internet? ¿Quién lo paga? ¿No? ¿Quién lo va a pagar? ¿El patrón? ¿Lo va a pagar el trabajador? ¿En qué medida lo va a pagar el patrón? ¿En qué medida lo va a pagar el trabajador? Y hay otros temas que me parecen también importantes, que son la jornada de trabajo, que sin duda va a ser como lo platicaba Juan Cristóbal, también en México va a ser un tema delicado, porque la contingencia del reclamo de horas extras en caso de un litigio va a ser un tema importante, ¿no? Entonces, sin duda vamos a tener que idear, tomando en cuenta que claramente el trabajador va a tener, que se tendrá que cumplir con el máximo de jornadas que establece la ley, tendrá derecho a un periodo de descanso y un periodo de desconexión, porque eso es inevitable. El riesgo de estar trabajando desde casa es que te vuelves un esclavo de la tecnología también, ¿no? Si mal utilizado, se vuelve un tema en el que no te puedes desconectar del trabajo, ¿no? Entonces, habrá que tener líneas muy claras para poder establecer de qué momento a qué momento está a disposición de la empresa el trabajador y cuáles son sus momentos de descanso para tomar alimentos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y otro tema importante que creo que se va a tener que regular es el tema, por ejemplo, del ausentismo, ¿no? Porque lo que va a suceder también es que ahorita con la relación presencial, si no viene un trabajador, pues es muy evidente, ¿no? Se da cuenta el patrón.
Pero ¿qué pasa cuando el trabajador tiene esta figura en la que trabaja desde casa y no se presenta por X razón, no trabaja, y entonces, ¿cómo manejas tú esta parte internamente como empresa a través de actas administrativas o lo que sea, de que el trabajador no está trabajando, ¿no? No me contestó mails, no me contesta los teléfonos, Oye, pero yo estaba en mi casa trabajando y así quedamos, ¿no? Entonces, es un tema relevante que también se tiene que tomar en cuenta porque se vuelve, también hay como zonas muy grises, hay lagunas que tendremos igual que ir a través de jurisprudencias, de criterios, tenemos que ir evolucionando conforme se vaya implementando y como se vaya dando la problemática ya más en la práctica. Pero va a haber muchos temas que hoy no existen, ¿no? Que en México no existen, porque, por lo que decíamos, porque es una figura que no está regulada como debe de estarlo, pero porque además en la práctica hay muchas otras cosas que ahora no tenemos en la cabeza, ¿no? Y el otro tema por último, para darle espacio a Eric y al equipo de Perú, pero el último tema que yo diría es que también es un tema que se ha platicado mucho en México, ¿cuáles son los efectos para el trabajador durante la pandemia que se hacen, que se vuelve mucho más evidentes los efectos, pero de estar encerrado en su casa, ¿no? Este tema que dicen ahora de el hecho de que el trabajador no pueda salir de casa y demás, va a implicar que en un aspecto de seguridad social, uno de los temas más recurrentes ahorita va a haber un tema psicológicamente, ¿qué está pasando con el trabajador con el tema de que no puede salir de casa, ¿no? Entonces, habrá otros riesgos de trabajo que hoy no tenemos contemplados, que deberemos de contemplar en un caso de un trabajador que ya trabaja desde casa, ¿no? Y que hoy no existen, no están dentro del abanico de posibilidades de un trabajador que sufre, o empiezan a estar, pero no es el mismo nivel, ansiedad o depresión o lo que sea, por no poder salir de casa, ¿no? Entonces, creo que será parte del espectro que tendremos que tomar en cuenta, y en México en particular, que se deben de aterrizar de una manera muy concreta en los derechos y obligaciones de las dos partes, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Por el tiempo, vamos a terminar ya escuchando la perspectiva de Perú. Vamos a escuchar a Eric Castro. Y con eso vamos a terminar ya las preguntas. Nos quedamos con varias. Pero bueno, escuchemos a Eric para terminar. Gracias, Juan Luis. Creo que todos hemos coincidido en un punto muy importante, que es el tema de la jornada, el cumplimiento de la jornada y los días de descanso. Creo que es la obligación principal que debería reforzar, ya sea el Estado o las partes de manera privada. Eso creo que es fundamental. Y otro punto, los riesgos también los hemos podido evidenciar, tal vez hasta riesgos por el hecho de que estás en el aislamiento, que ya te genera una serie de riesgos. Los riesgos ergonómicos también son obligaciones que se tienen que cuidar. Entonces, y un aspecto importante es el tema de los costos. Veía una pregunta que uno de los participantes realizaba, y ¿tendría que yo pagar los costos de manera retroactiva? Nosotros consideramos que no, porque no está esa obligación. Pero ciertamente que cuando esto se vuelva en una situación de normalidad y las empresas opten por ello, ya los trabajadores posiblemente vayan a solicitar que exista una contraprestación por este servicio. Y un elemento importante también, ya solo para cerrar, son los trabajadores del grupo de riesgo, porque creemos nosotros que si bien pronto, esperemos, se pueda levantar la cuarentena, en tanto la situación de riesgo por el tema de COVID no se levante, estos trabajadores van a tener que seguir, ya sea porque así lo va a ordenar el Estado o porque los propios médicos ocupacionales o las áreas de seguridad lo van a determinar. Porque lo que no necesita, lo que uno no quiere es que precisamente esas personas se contagien. ¿Y a qué nos va a llevar? A que también se suscriban acuerdos en ese sentido. Entonces, estas creemos que son las obligaciones que seguramente en el futuro se van a tener que reforzar desde la óptica de Perú. Gracias. Eric, muchas gracias. Con esto terminamos esta presentación. Espero que haya sido útil para todos. Como ofrecimos al principio, vamos a enviarles un material. El material de la presentación se los estaremos enviando por correo electrónico. Y manténganse alertas, ¿no? Vamos a estar muy activos organizando este tipo de presentaciones.
para mostrar la realidad legal desde la perspectiva de los 4 países, en temas que sirvan como para comparar y para fortalecer el conocimiento que a cada uno nos toca tener en las empresas en las que trabajamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.